en Notimundo Estelar. Información inmediata. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen a disposición de la ciudadanía la línea 131 para recibir información de posibles casos de terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y demás amenazas para el Estado. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... En los estudios de FM Mundo estamos ya con el teniente coronel Paul Medina, vocero de la Policía Nacional del Plan de Recompensas 131. También nos acompaña el coronel Israel Portilla, vocero de las Fuerzas Armadas del Plan de Recompensas 131. Vamos a abordar un poco sobre los resultados de este plan. ¿Cuáles han sido las ventajas de tener un plan donde se ha recibido información? Les damos la bienvenida a los dos. Coronel Medina, gracias por estar con nosotros. Coronel Portilla, igual. Buenas tardes con toda la audiencia de parte de la Policía Nacional y los 58,000 policías. Les damos un saludo cordial a todos los radioyentes. En esta tarde vamos a hacer un conversatorio de este plan 131, Juntos por la Seguridad, que está brindando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a toda la comunidad con el fin de que podamos tener información, y por esta información se paga una recompensa siempre y cuando tengamos información sobre terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y otras amenazas al Estado. Coronel Medina, que es quien nos está hablando en este momento, para quienes nos escuchan en este momento también en sus vehículos, estamos hablando, el primero en intervenir ha sido el coronel Paul Medina, vocero de la Policía Nacional del Plan de Recompensas 131. ¿Cuál es un poco el propósito? También proteger la identidad de la gente que llama, da información, y eso ha facilitado también. ¿Cuál es la diferencia entre no tener una línea de recompensas y sí tenerla frente a la información que llega para poder identificar casos, como habíamos mencionado en la introducción, casos de posible terrorismo, narcotráfico, bandas de delincuencia organizada que estén operando o planificando algún tipo de acciones? Siempre nosotros, en ese sentido, contestando a su pregunta, tenemos nosotros la protección de la identidad de las personas. Esta línea protege la identidad de todas las personas que dan información, y nosotros procedemos a hacer un proceso de validación que lo hablaremos más adelante para poder nosotros dar una respuesta frente a los delitos que lo habíamos dicho anteriormente. Coronel Portilla, vocero de las Fuerzas Armadas para el Plan de Recompensas 131. Vamos a mencionar un poco en qué consiste este plan. Y me refiero a los pasos. La llamada, primero se realiza una llamada al 131, se hace esta denuncia y comienza con una verificación de la información. ¿Cómo es este proceso para que la ciudadanía un poco se familiarice? Bien, buenas tardes en nombre de todos quienes conformamos las Fuerzas Armadas del Ecuador. Y bien, efectivamente, entrando a la pregunta, el proceso de información que nosotros tenemos inicialmente se inicia con esta llamada, efectivamente, que no es precisamente una denuncia, sino más bien la información que nosotros estamos recibiendo. Posteriormente, esta información tiene que ser verificada. En este momento nosotros entran nuestros grupos especiales de información, que cabe la pena indicar, estos grupos han tenido un proceso ya previo, primero de selección, y se ha seleccionado a personas que efectivamente han tenido perfiles de analistas de información, de ciberseguridad. Que es importante la expertise de la gente que contesta estas llamadas para incluso hacer una primera verificación de una posible llamada falsa, una posible llamada con otro tipo de intenciones, pero tienen cierta habilidad para detectar esto. Efectivamente, justamente nuestros analistas están muy preparados en esta cuestión, y más que todo, como lo estaba diciendo, esta selección que hemos tenido del personal que va a participar recibiendo esas llamadas es muy preparado, tiene áreas de ciberseguridad, de electrónica, y después ellos han tenido una capacitación tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas para poder determinar efectivamente que estas llamadas sean verdaderas, sean positivas, que no sean un engaño, y de una u otra forma esto también pasa y está dándose dentro del segundo paso de este proceso de la información, que es la verificación. Y en esta verificación, coronel Portilla, en esta verificación lo que hacen también es identificar el número, que no sea un número eventualmente de otro país, o si es que fuera, también que pueda identificarse quién es, de dónde es, con qué intención o con qué tipo de información se está llamando. Efectivamente, gracias a la cooperación que hemos tenido con el Comando Sur de los Estados Unidos, que nos ha
ha brindado justamente toda esa tecnología, tanto en software y hardware, para nosotros tener justamente estas capacidades que nos permiten determinar de dónde viene la llamada, quién la está haciendo, inclusive después determinar perfiles y demás para verificar que la llamada sea verdadera en primer lugar, y en segundo lugar de que nosotros podamos dar paso al tercer paso, que sería la parte de operaciones de las Fuerzas Armadas. Ya policía. montar, en este caso, coordinar un operativo entre ambas fuerzas. Ajá, efectivamente, esto es un esfuerzo conjunto y eso hay que resaltarlo. No solamente estamos pendientes de las llamadas como tal y solamente verificamos, no más, sino que esta verificación después se traduce a operaciones. Y estas operaciones son ejecutadas en conjunto por el bloque de seguridad, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional. Ahora, coronel Paul Medina, de la Policía Nacional, en esta coordinación, ¿cuáles son las funciones de quienes están de parte de la Policía Nacional y versus quienes están por parte de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo opera esta coordinación para montar los operativos? Bueno, una vez que ya la información se verifica, nosotros, de acuerdo al Código Integral Penal, el artículo 444 y 448, nosotros tenemos la misión de apoyar a la Fiscalía General del Estado. Esta información obviamente se verifica, esta información pasa a ser judicializada y se opera inmediatamente en coordinación con todas las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están en territorio. Perfecto. Y esta coordinación se realiza ya, incluso, y me pareció interesante lo que nos decía el coronel Portilla, hay nueva tecnología, hay aparatos que nos permiten también hacer cierto tipo de verificaciones, por un lado, y nos ayudan a coordinar las acciones. Así es. En este sentido, las operaciones están siendo manejadas desde la parte operativa, desde la parte en el territorio como tal, pero también desde la parte tecnológica, como manifestó el teniente coronel Portilla de las Fuerzas Armadas. Estamos en un solo frente, por eso es Unidos por la Seguridad. Ahora, en este proceso, coronel Portilla, ¿qué tipo de información se ha podido recibir en todo este tiempo desde que se activó el sistema de recompensas? Tomando en cuenta algunos datos que vamos a mencionarlos. Por ejemplo, se han recibido alrededor de 77,000 llamadas, de las cuales se han permitido trabajar conjuntamente entre Policía y Fuerzas Armadas para más de 51,000 operaciones, según el dato que ustedes nos han proporcionado. Información recibida dentro del plan de recompensas. ¿Qué tipo de información ha llamado a dar la gente? Bueno, efectivamente hemos tenido informaciones sobre tráfico de armas, municiones y explosivos. Hemos tenido sobre sustancias ilícitas, hemos tenido sobre terrorismo, hemos tenido llamadas también de grupos terroristas, de tráficos, de narcotráfico. ¿Se ha logrado frustrar acciones terroristas? Sí, efectivamente, nosotros hemos hecho las operaciones y gracias a estas llamadas nosotros sí hemos podido ejecutar operaciones, hemos tenido resultados que han sido de conocimiento público en los diferentes medios de comunicación colectiva. Y pues sí, efectivamente hemos tenido algo muy importante. Ahora, coronel Medina, me refiero concretamente a los resultados. Se han hecho estas llamadas, se ha recibido información y ¿qué tan efectivo es me refiero a que en qué porcentaje las llamadas son efectivas? Bueno, en realidad, decir un porcentaje de efectividad, como lo manifestamos anteriormente, nosotros protegemos esa parte, somos protectores de esa información, pero lo que sí le puedo dar es unos datos que se han generado y estas llamadas han aportado con estos resultados, con estas métricas: 1,602 armas de fuego incautadas, 2,182 armas blancas incautadas, en lo que es aditamentos de armas de fuego, alimentadoras, 1,006. Hay 28 embarcaciones aprendidas, hay $102,751 aprendidos, explosivos en un número de 9,019, en vehículos recuperados 891 y municiones 85,486, entre otros resultados que son fuertes, que ha aportado este plan 131 Juntos por la Seguridad.
En algún momento se informaba a propósito de las llamadas para dar información, por ejemplo, en el caso de Fernando Villavicencio, del asesinato del ex candidato a la presidencia, se había activado el 131 y también un correo electrónico donde incluso se recibió información sobre la cual que ha sido sometida ya a los protocolos ya por parte de Fiscalía en cuanto a la investigación. ¿Hay todavía activado ese mail? Bien, sí, efectivamente, todos los servicios que se armaron inicialmente siguen activos. Aquí lo importante es que esta llamada de 131 no es tanto para denuncias como lo había manifestado, sino más bien para recibir esa información y poderla procesar. De tal manera que nosotros no discriminamos de entrada una información, sino que se somete a ese proceso de verificación que es el importante o que es donde se garantiza el mayor esfuerzo. Porque si es que nosotros podemos tener alguna información positiva o esta se transforma positivamente, nosotros inmediatamente iniciamos operaciones. El personal del Comando Sur que nos ha apoyado, según usted nos ha mencionado, ¿en qué áreas se está recibiendo este apoyo? Ya, especialmente, al menos para nuestra función principal, que es la 131, nosotros hemos recibido en la parte tecnológica, software, hardware, que nos ha permitido justamente instalar nuestras cabinas, instalar nuestros equipos e incluso en entrenamiento de nuestros equipos especiales. Nosotros, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional, tienen equipos especiales que efectivamente se encargan de discriminar y hacer la verificación y hacer la investigación en tal de esta llamada. ¿Qué tipo de capacidades tienen esos equipos? Por ejemplo, estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de la parte electrónica, estamos hablando del manejo de redes, estamos hablando de todo lo que es la parte de investigación en el ámbito de la comunicación como tal, inclusive, que nos permite a nosotros discriminar que no sea ningún tipo de llamada fraudulenta o inclusive de personas que a lo mejor sí pueden ser algún tipo de delincuente que de pronto está tratando de timarnos o de algún tipo de no sé, de información falsa. ¿Se ha logrado ubicar a alguien que haya intentado expresamente hacer algún tipo de... Hemos tenido la suerte de que no sea así. Hemos tenido la suerte de que no sea así. Por el contrario, las llamadas que hemos tenido han sido de una manera muy positiva, que nos han llevado, sí, efectivamente, a investigar. Y justamente los datos lo dicen, ¿no? Si estamos hablando de 77,000 llamadas, 51,000 operaciones que hemos tenido, podríamos estar hablando de un 70-80% efectivamente de que se haya dado esta certeza en las llamadas o al menos en la investigación, o dependiendo del tipo de operación o del tipo de información que nosotros tengamos, va la magnitud de la operación. Coronel Medina, ¿qué decirle a la ciudadanía, a la gente que de pronto tiene información importante respecto de casos que tengan que ver con delincuencia organizada o incluso eventualmente también casos que puedan ser denunciados en donde haya aparentes estructuras de corrupción que terminen eventualmente también en delincuencia organizada? ¿Pero qué decirle a la gente para que tenga esa confianza y pueda atreverse a llamar, atreverse a dar información? Mucha gente de pronto tiene miedo. Bueno, decirles a las personas que confíen en esta línea. En realidad, la llamada va a tener la reserva del caso para poder protegerles. No necesitamos sacar a la luz toda la información. Simplemente nosotros lo que hacemos es, tenemos la reserva del caso y operamos de una manera reservada. Ese es el objetivo de esta línea y esto es lo que estamos haciendo ahora. Por eso decirle a la gente que llame, que se contacte si tienen información sobre terrorismo, si tienen información sobre narcotráfico, tráfico de armas y otros delitos que atenten contra la seguridad del Estado. Y en el contexto en el que vivimos, por ejemplo, sí se está buscando y se pide información, por ejemplo, en el caso de alias Pico, de alias Fito, que son dos de los objetivos también que se busca. Bueno, estamos nosotros abiertos a la información que atente contra la seguridad del Estado. Pues ellos están incluidos en esto, pues si es que la información que pueden dar también para poder operar en estas personas que pueden formar parte de la paradero de ellos, es importante también que puedan marcar el 131. La línea 131 no se enfoca en personas, sino que se enfoca en los delitos. Y si ellos son parte de algún delito que nosotros estamos persiguiendo, pues la información será útil.
Finalmente, coronel Portilla, y me refiero nuevamente a este proyecto patrocinado por el Comando Sur de Estados Unidos, tomando en cuenta esta coordinación y hacia dónde va más allá, porque entiendo también que hay la intención de aportar mucho más. Claro, efectivamente, dentro de en lo que respecta a Fuerzas Armadas, por ejemplo, a nosotros nos sirve para orientar la ejecución de operaciones militares en todo o parte del territorio nacional. También obtenemos información de primera mano y lo más importante es que esta información viene de la misma sociedad y eso es lo más importante. También nos permite intercambiar de manera muy oportuna con organismos tanto de Policía Nacional y si amerita inclusive con los diferentes organismos del Plan de Recompensa de Colombia, por ejemplo. Asimismo, también nos permite contrarrestar el terrorismo, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el narcotráfico inclusive y los grupos delincuenciales organizados. Entonces va mucho más allá y esto va en la parte permanente. Nosotros efectivamente en los diferentes acuerdos que tanto ha tenido el Ecuador con Estados Unidos está justamente este intercambio de información que es muy importante porque no podemos quedarnos solamente en el interno del país. Tenemos que ir hacia las fronteras, tenemos que ir hacia los otros países que nos permitan justamente ir frenando desde ahí, no dejar que lleguen a casa adentro para nosotros recién aquí comenzar a tener o tratar de resolver los problemas. Gracias, coronel Portilla, coronel Medina. ¿Cuántos entregados de recompensas hasta el momento y de dónde salen los recursos? Bueno, el apoyo es del gobierno de Estados Unidos a través del Comando Sur. El cuánto se ha pagado de recompensas es una información reservada porque es un proceso reservado y lo mantenemos así para poder proteger a todas las personas que nos dan información. Importante mantener también la idea de que la gente pueda llamar al 131 para aportar con información, para aportar con datos que puedan ser parte ya posterior de operativos conjuntos entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la búsqueda de un poco más de seguridad y también eventualmente lograr operativos para contrarrestar al terrorismo principalmente, que eso es lo que nos tiene por ahora preocupados y la operación de grupos de delincuencia organizada. A los dos les agradecemos por haber estado con nosotros. Importante también, no sé si algún llamado adicional para la ciudadanía. Sí, pensaría que efectivamente es muy importante el hecho de que llamen al 131. Van a tener cuidado, vamos a tener mucho cuidado en la información que ustedes nos dan, vamos a mantenerla en reserva y lo más importante que esta línea es gratuita y se la puede realizar desde teléfonos fijos y móviles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin los 365 que eso implique un riesgo para el que llama. Efectivamente, nosotros nos encargamos de asegurar justamente toda esa información. Coronel Medina. Les agradecemos mucho y les motivamos para que llamen a la línea 131 Juntos por la Seguridad. Estamos a su servicio, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Gracias nuevamente a los dos. Han sido el coronel Paul Medina, vocero de la Policía Nacional para el plan de recompensas 131. De la misma forma, el coronel Portilla, Israel Portilla, vocero de las Fuerzas Armadas, hablando sobre los beneficios, también las capacidades que tiene las dos fuerzas de montar este tipo de operativos gracias a la información que llega por parte de la ciudadanía a través del 131, este plan de recompensas, también en coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos, información que es verificada primero, posteriormente procesada y que eventualmente tenga también resultados. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.